Hola. Bueno, ¿qué tal chicos? Bueno, como comentaba Ken, soy de Colombia, de Medellín. Llevo alrededor de 2 años ya en Lenio y me he desempeñado más que todo pues como desarrollador Java. He pasado también por varios frameworks y stacks, desde PHP, bueno, frontend, un frontend con Angular. Y bueno, entonces esta charla precisamente es como una recopilación de ciertas cosas que he visto, pues, que no son, que han ocurrido pues como a lo largo del tiempo, de cómo ciertos paradigmas y ciertos estilos de diseño han venido convergiendo a lo largo pues del tiempo, en los diferentes frameworks y tecnologías que usamos. Tanto, no sé si han notado ustedes que tanto front y back usamos muchas cosas similares. Entonces, bueno, precisamente esta charla va a tratar de eso. Y bueno, va a empezar. Entonces, de contenido tenemos lo siguiente. Les va a hablar un poco de cómo ha sido la evolución de los paradigmas y lenguajes. No va a ser tanto como de hablar de historia, pero sí tener un poco de contexto, al menos en tecnologías y lenguajes que han influido en nuestro stack, pues relacionado con el desarrollo web, front y back. De luego hablar un poco en sí del desarrollo web y la evolución de los diferentes stacks, y luego la convergencia que se ha venido pues evidenciando y dando pues con las tecnologías y qué factores han impulsado pues dicha convergencia. Y al final vamos a tener pues una sección de conclusiones. Bueno, entonces empezamos con esta parte. Eh, tenemos el imperativo, ¿cierto? Cuando eh, muy recién eh, empezó la programación un poco ya más del lado de digital, pero no sé cómo llamarlo. Se empezó con lo que se conoce como imperativo del lado de lenguajes de muy bajo nivel. En este caso, pues Assembly era un lenguaje que estaba muy del lado del hardware y exponía ciertos procedimientos que el programador tenía que usar para comunicarse con el procesador y, por ejemplo, mover un fichero de un lado a otro. Eran instrucciones que el procesador exponía y el desarrollador usaba. Aquí no se tenía pues el concepto de un compilador. Eh, y a ver, ¿qué más que se me... bueno, y la cuestión aquí de por qué hiperactivo es porque teníamos una secuencia de instrucciones que iban paso a paso, una tras otra. Entonces así fue surgiendo el primer paradigma del que vamos a hablar. Como pueden ver aquí en los ejemplos, habían ciertas instrucciones, eh, una para mover, por ejemplo, los ficheros de un lugar a otro, hacer operaciones matemáticas, sumar, restar, incluso el famoso jump, que era bastante curioso porque te permitía brincar de una sección del código a otro. Ya se pueden imaginar qué tan complicado era hacerle seguimiento a ese código, pero bueno, así empezó la programación más o menos en los años, empezando los años 50. Luego fuimos viendo algo que fue una extensión del paradigma hiperactivo, fue el procedural. Empezamos viendo em, procedimientos, y esto fue marcando como la base de los lenguajes modernos del lado de Fortran y C. Y precisamente hay un ejemplo de cómo en C ya se empezaban a introducir los procedimientos. Era un caso interesante porque tocaba definir inicialmente el, el método el método, pero perdón, voy a tomar agua que tenemos aquí, por ejemplo, que teníamos que crear primero la definición del método y luego se hacía la implementación. Más abajo, perdón, no estoy compartiendo esa parte. Listo, acá en el procedural, como les decía, eh, es una extensión del lenguaje imperativo. Eh, ya empezamos a hablar de procedimientos. Acá, por ejemplo, se creaba primero la definición del procedimiento y luego más abajo ya creábamos la implementación como tal. No sé si eso era lo que leí, no era necesario hacerlo como tal, pero era algo más como el compilador necesitaba ir recorriendo el código para ir viendo
que había y luego usarlo. Entonces, por eso se creaba la definición del método más arriba. Eh, pero, a ver, se me perdió aquí la guía, perdón. Pero esto sigue siendo hiperactivo, este código sigue siendo hiperactivo porque es paso a paso. Como ven, el lenguaje va corriendo línea por línea y va haciendo paso a paso. Los lenguajes pues influyentes en esto fueron, pues los que empezaron con esta cuestión fueron Fortran y C, fueron las bases de sistemas operativos Unix, que tanto conocemos, y los Linux y incluso Mac. Y bueno, y esto surge como la necesidad de simplificar el desarrollo para enfocarse más en los problemas y menos en los detalles de hardware, como lo hemos visto anteriormente con Assembly. Entonces aquí ya no teníamos ya no era un lenguaje de tan bajo nivel, pero sí se tenía que tener mucho cuidado con la cuestión del manejo de la memoria. Bueno, luego venimos al tan famoso paradigma funcional, eh, que promueve pues la cuestión de funciones de alto nivel. Es bastante curioso este paradigma, lo usamos en prácticamente todos los lenguajes del día de hoy, pero por ejemplo, yo que vengo de Java y antes no usaba, no, pues versiones anteriores a Java 8 no se usaba mucho la programación funcional. Era curioso el concepto de lenguaje de funciones de funciones puras y que son tratadas como ciudadanos de primera clase y de cómo éstas se pasan a través de otros métodos como atributos o se asignan a variables. Era un poco difícil como interpretar esa idea de que una función pudiera ser manejada de esa forma, pero bueno, fueron cosas que la programación, el paradigma funcional incorporó y bueno, eso lo fuimos viendo en lenguajes como Haskell. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de cómo se hacía un factorial en Haskell. Precisamente no sé, eh, era pues prácticamente un método recursivo, pero eran más que todo para hacer operaciones matemáticas complejas y también fueron la base de lo que conocemos hoy como las bases muy primitivas de la inteligencia artificial moderna. Aquí también hay un ejemplo con Lips de un sistema experto, entre comillas, porque pues de experto no tiene nada, pero creo que de aquí viene el chiste de que las IAs son una secuencia de ifs. Como pueden ver, aquí hay un ejemplo de que te recibe un síntoma y te devuelve pues un valor. Me acuerdo que incluso en la universidad hicimos un sistema un poquito más avanzado, pero esto permitió modelar pues esos sistemas expertos que incluso antes de las IAs generativas que vemos hoy, pues los sistemas expertos los usaban en muchas cosas. Y también pues luego se avanzó con la cuestión de las redes neuronales. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, la cuestión también importantísima que trae el paradigma funcional es la inmutabilidad. Vuelvo al ejemplo de Java. En, en Java, pues ese concepto, al menos en las versiones viejas, no se tenía tan claro como la inmutabilidad. Luego, cuando vos llegas a lenguajes que implementan inmutabilidad, es un poquito difícil de switchar la idea, pero eso lo podemos ver más adelante cuando hablemos, por ejemplo, de Kotlin. Eh, bueno, y pasamos a la siguiente. Bueno, orientado a objetos no es tanto un paradigma. Bueno, en la documentación no está muy claro si es paradigma, si es un estilo de programación, pues lo puse acá, pero bueno, ya las ventajas que trajo la orientación a objetos es que nos permitía modelar el mundo real con objetos y clases y objetos. Y bueno, y fue visto en lenguajes como C y Java. eh, y a ver, ¿qué más? Eh, Sí, bueno, lo que les decía, aquí tenemos un ejemplo de el famoso ejemplo y el aburrido de toda la vida del person, de cómo podíamos definir un objeto abstracto en un objeto de la vida real en código y podíamos definir sus atributos, sus funciones. Aquí teníamos algo muy aburrido que hacíamos con Java, que era definir los get y los setter, y aquí pues rompíamos lo que hablamos anteriormente con la cuestión
la programación funcional de la inmutabilidad, porque aquí siempre poníamos los header para cambiar valores y el concepto de inmutabilidad. Por ejemplo, yo que trabajé mucho así, cuando llegaba a lenguajes funcionales, que la inmutabilidad es algo muy importante, me costaba como entender esa idea de, bueno, entonces, ¿por qué tengo que tener un objeto siempre inmutable? Pero bueno, uno luego va entendiendo el por qué, porque esos lenguajes van a tener una alta concurrencia y por eso la inmutabilidad es pues, importante, eso lo vemos luego. Bueno, pasamos a la siguiente y pasamos a otro bastante interesante, la programación reactiva. Eh, Precisamente llega una, como una solución para sistemas altamente concurrentes. Aquí ya sí quita lo que venía de la programación imperativa, la mutabilidad y los side effects, de cambiar estados globales, de eso que usábamos tanto de tener un contador por fuera. Entonces la programación funcional y la programación reactiva metieron mucho esta parte de la inmutabilidad para permitir que los sistemas altamente concurrentes eh, fueran más seguros y más fáciles pues, de hacer y no hacer como ciertas cosas a mano y dejar que las cosas fallen por, porque no se manejan pues, de la forma adecuada. Entonces, este paradigma, bueno, empezó con esas cuestiones. Agrega complejidad, por supuesto. Se puede coexistir con código imperativo, pero agrega una complejidad porque ya hay que manejar los datos de una forma diferente. Entonces, dependiendo de los frameworks y lenguajes, cada uno va implementando la programación reactiva, pues en el caso del mundo JavaScript con RxJS, en el lado de Java con Spring, pues está pues Webflux. Y hay una cosa importante, voy a ver si me deja abrir el link. Bueno, hay un manifiesto, no, creí que el link me va a quedar en la presentación, el manifiesto reactivo, que es como un manifiesto donde se describe de cómo se debe manejar todo este paradigma, toda la programación reactiva. Principalmente es el patrón observable, donde se suscribe a un evento de algo que está generando eventos, cambios en los datos, y de alguna forma con los observables capturamos esos cambios y ya, bueno, en cada framework se implementa de una forma y eso permite tener pues la asincronía manejada de una forma mucho más eficiente y más bonita. Se quita el mal que se tenía con los callback hell, que se empezaba a tener un callback dentro de otro y eso era inmanejable para manejar la asincronía. Entonces ya con RX y las implementaciones en los diferentes frameworks mejoró bastante. Bueno, ahora pasamos a cómo ha evolucionado los diferentes stacks de front y de back a través del tiempo. Pues aquí tenemos, por ejemplo, que en sus inicios las páginas eran estáticas, donde se tenía una forma de programar un poco pues como arcaica, donde se tenía que poner los estilos directamente en el HTML. Había algo muy curioso que no me tocó hacerlo, pero sí sé que desarrolladores web de la época, los webmasters de la época, tenían que hacer algo, como se ve acá en el ejemplo de los iconos, donde tenían que, a una imagen grande con iconos, tenían que recortar un pedacito de la imagen y usarla como icono. Entonces ahí, por ejemplo, pueden ver que se cargaba un archivo con iconos, se recortaba el pedazo que se necesitaba y bueno, esa era la forma como se creaban ese tipo de cosas, se agregaba un icono. Obviamente aquí nada que ver con, eh, con páginas responsive ni con páginas single page applications. Y no había una distinción entre el front y el back. Luego pasamos un poquito más como a lo que es la web dinámica. Me tocó trabajar con PHP, entonces más o menos recuerdo que bueno, supuestamente esto empezó desde los 2000 y ya se le empezó a agregar dinamismo a las páginas. En este caso vemos un ejemplo de PHP, de cómo se puede crear el HTML a partir del código PHP desde el servidor. Es
esto también se podía hacer con ASP y JSP, también lo llegué a hacer con JSP en su momento. Era, en ese entonces no se tenía las nociones de crear frameworks ni de librerías que componentizaran cosas, sino que todo era pues archivos PHP que llamaba a otro y se creaba toda la cuestión del HTML de forma dinámica. Bueno, comentario un poco aquí controversial de pronto, porque esta forma como se hacía en PHP me recuerda, obviamente no es lo mismo, pero me recuerda cómo se hace en React. Y era muy curioso porque cuando la transición mía fue PHP, luego pasé a JSP y luego pasé a Angular y por último llegué a React. Eh, y me recordó un poquito este ejemplo de PHP, cómo se combina el HTML y el JavaScript en React. Sé que no es lo mismo, pues este ejemplo no tiene nada que ver, pero lo digo es porque cuando yo, por ejemplo, empecé a trabajar con Angular, me gustó mucho la idea de tener separado HTML y bindear los datos con el data Binding y tener el JavaScript aparte y pues no se contaba, yo lo veía así, no se contaminaba el HTML con el JavaScript y tampoco se contaminaba el CSS, incluso se tenía un archivo aparte del CSS, pero bueno, eso es un comentario más personal, pero fue pues como la transición que yo fui teniendo. Cuando llegué a Angular me encantó la forma como se separaba todo y luego vengo a React y es un poco diferente, pero tiene pues sus razones y obviamente sabores y diferentes formas de hacer las cosas nos han presentado todas estas librerías. Bueno, otra cosa importante fue empezar a ver Ajax, que fue un concepto que permitía recargar un pedacito, dinámicamente un pedacito de la página para no tener que recargar todo. Me acuerdo que en ese entonces que con PHP implementamos una librería llamada Ajax que permitía hacer eso. Era muy a mano, pero cuando uno veía que el pedacito de la página se recargaba, eso era como magia. En ese entonces era increíble, pero eso ya de Angular, React y todos estos lenguajes, frameworks y librerías modernas lo hacen pues, de forma que pues, uno no se sorprende por eso, es normal, pero bueno, eso no sé si me entenderán la emoción que se sentía en el momento. Bueno, aquí todavía no hay una separación clara de frontend y backend, pues como ven el HTML se generaba desde el servidor y se tenía mezclado el código, el front y el back. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, pasamos luego a frameworks y librerías. Bueno, empezamos a ver la revolución de JavaScript en el frontend. Eh, Empezamos con jQuery y cómo revolucionó la manipulación del DOM. Un ejemplo, pues aquí pequeño de cómo podíamos usar los selectores de CSS para cambiar texto o lanzar eventos y de forma síncrona, pues hacer cosas. Entonces, bueno, aquí el ejemplo que ven, sencillo, de cómo se hacía con jQuery y de cómo se tenía que hacer con HTML, pues una sola línea, pues en sí en este ejemplo no se evidencia que se ahorre líneas, pero sí el concepto de cómo puedo usar las notaciones de clase, de elementos del DOM o de cualquier tag que se pueda usar en CSS, se podía usar acá. Antes era súper valioso, pues como ese concepto de poder manipular el DOM de esa forma. Luego tenemos un ejemplo acá de un poco más avanzada de cómo, por ejemplo, podíamos de forma síncrona acceder al document ready para cuando la página estuviera lista, poder ya empezar a hacer cosas porque teníamos que tener acceso a los selectores. Pasaba mucho que a veces, por ejemplo, esta clase MyParagraph no existía porque no se había cargado la página, entonces esto aseguraba pues que se pudiera tener eso. Como vemos acá, se puede cambiar el CSS, se puede ocultar un elemento, un elemento y se puede lanzar o capturar eventos de forma síncrona y hacer pues cosas adicionales. Luego pasamos a otro ejemplo con Ajax, el que comentaba anteriormente. Era pues muy avanzado para su época, y de cómo de forma asíncrona podíamos esperar a que,
se hiciera una petición al servidor, aquí pues se carga un JSON, pero lo mismo, si esto toma n milisegundos, pues bueno, esto se lanza de forma síncrona y ya ahí sí luego podemos cambiar solo ese pedazo del DOM, en este caso el result, y le cambiamos el mensaje. Entonces aquí empezó pues a ver esa revolución de esos cambios por más dinámicos del DOM, del HTML. Bueno, frameworks y librerías, continuamos con la aparición de Angular, el famoso y odiado AngularJS. eh, Empezamos a ver los conceptos del data binding y de la single page application. Pero aquí pasó un caso particular con esta versión de AngularJS y fue que tocó reescribirla desde cero porque no cumplió con las demandas de las páginas que se estaban creando en el momento. Tuvo problemas con el data binding, era lento, la forma como se hacía fue revolucionario en su momento, pero era lento, estaba basado en ECMAScript 5, entonces iba quedando JavaScript atrás. Era difícil actualizar AngularJS, entonces se decidió reescribirlo de cero y bueno, ahí fue donde nació la famosa versión Angular 2. Bueno, ya luego, frameworks y librerías modernas. Bueno, ahora sí tenemos el concepto de componentes reutilizables. La versión de Angular 2, que fue la que se reescribió desde cero, que permitía tener TypeScript como lenguaje base y bueno, una mejora en el to-data binding mediante Son.js, que era una librería que se usaba en JavaScript para encerrar las llamadas asíncronas en un contexto común. Eso lo implementaron en Angular y eso mejoró bastante la cuestión del data binding y de cómo se cambiaba el DOM de forma dinámica, similar a como se hacía pues con Ajax, pues no de la misma forma, pero el mismo concepto de cambiar solo lo que en realidad cambia. Y bueno, con React, el famoso Virtual DOM, que prácticamente es tener un DOM virtual donde solo se cambia, los cambios se hacen ahí, luego se hace una comparación con el real. Los chicos de React sabrán más de eso, pero eso también revolucionó bastante la forma de cómo se hacía esto. React demostró que se hacía de una forma bastante buena y rápida. Bueno, y otra cosa importante acá fue el Vue.js, que la verdad no conozco proyectos ni empresas que trabajan con él, pero siempre escuchaba que tenía sus ventajas, trataba de incorporar lo bueno de los dos mundos de Angular y React y era progresivo. Eso quería decir que permitía en proyectos existentes irlo incorporando a poco. Entonces era bastante útil porque la curva de aprendizaje era muy fácil y bueno, traía las cosas buenas de los dos mundos, pero nunca lo llegué a usar, no conozco proyectos con eso, pero no sé qué tan adoptado es en la actualidad. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, una comparación aquí rápida entre Angular y React. Pues React se considera más librería y Angular se considera más framework. Angular tiene todo un conjunto de funcionalidades que permiten prácticamente hacer todo el desarrollo web, todo lo que es del routing, el HTTP y todas las funcionalidades necesarias para tener un desarrollo de una página, de una aplicación web, mientras que en React sí se requiere incorporar pues, librerías externas o creadas pues, por la misma comunidad, pero porque React se enfocaba pues, más en la cuestión de crear componentes. Entonces eso hacía que Angular fuera más visto como para aplicaciones empresariales y React, por no estar tan estructurado, pues bueno, eh, era más flexible. Entonces, dependiendo de qué también se armara la arquitectura alrededor de React, pues se podía crear algo muy interesante. Por ejemplo, en el caso en el proyecto donde trabajo actualmente con Disney, tenemos React precisamente para el front y lo tienen bastante bien estructurado los chicos de frontend. Han hecho un buen trabajo en esa parte. Pero, por ejemplo, personalmente, para mí, cuando es una aplicación más
pues más grande, pues Angular encajaba bien, pero en este caso React lo lograron estructurar bien. Obviamente, pues cosas por mejorar y hay cosas que de pronto pueden estar un poco sobre arquitecturadas, pero me parece pues que fue una buena implementación, que es una buena implementación. Bueno, luego pasamos a hablar un poco más de Angular. Bueno, en esta nueva versión, Angular ya pasó a usar nativamente TypeScript, una estructura más modular. Lo que les comentaba, el detector de cambios de Sun.js generó una revolución muy grande pues en esto, mejoró lo que se había hecho mal en la versión anterior con el data binding. O sea, Angular no se desligó de tener el to data binding, de que los cambios en el HTML se vean reflejados en el JavaScript y que los cambios en JavaScript se vean reflejados en el HTML. Eso lo continuaron haciendo, pero ya pues con esta nueva implementación. Bueno, estos frameworks, Angular y en particular, se fueron modernizando un poco más hacia programación funcional y bueno, permitiendo pues, teniendo las ventajas de la programación funcional, alta concurrencia y se iban adaptando mejor a las necesidades modernas del desarrollo web. Em, Listo, lo que les comentaba también de por qué me sentía tan cómodo con Angular era bueno, con Angular era porque, por ejemplo, yo venía del mundo de JavaScript y con Spring se lograba tener pues como muy organizado todo y bueno, y la cuestión también de la programación orientada a objetos cuando empecé a trabajar con Angular. Antes de Angular empecé a trabajar con PHP no, con JSP también y JavaScript puro, entonces no se tenía el concepto de tener programación orientada a objetos. Con Angular, por tener TypeScript, se tenía pues como todas esas ventajas. Entonces, bueno, es una experiencia pues personal de que por qué me gustó Angular. Angular tenía todo el conjunto de herramientas para poder hacer el desarrollo de frontend. Bueno, y luego pasamos segundo, chicos. eh, bueno, y luego pasamos al mundo del backend y de cómo se empieza a ver el uso de JavaScript en el backend. Eso fue también una revolución que trajo Node.js en su momento. Eh, y bueno, esto permitió tener como un stack más completo de un solo lenguaje para hacer todo, tanto el front como el back. Eh, bueno, y en este caso Node.js era una herramienta, bueno, perdón, Node.js no, Express, que fue que es un framework sobre Node.js, permitió tener una herramienta para crear APIs simples y rápido. Eh, También está el caso de Nest.js, que es bastante interesante porque es un framework basado en Node.js, no Next.js, sino Nest.js, que yo a veces me confundía con eso. Lo comparo mucho se basa en Angular, pero lo comparo mucho con Spring Boot, porque permite crear API REST muy fácil, tiene las notation muy similares a las que se tienen en sí, sí, me encanta. Para proyectos personales lo uso. Y es muy, muy, muy bueno. O sea, me recuerda mucho a Spring. Está pensado más para aplicaciones grandes, tiene pues las ventajas de tener la orientación a objetos, se puede crear una arquitectura hexagonal sobre porque se puede separar fácilmente las capas, se puede separar a nivel de servicios de dominio, los repositorios, los controllers, muy similar a como se hace en Spring Boot. Entonces, es muy bueno pues este tipo de framework. Bueno, luego pasamos a hablar un poco de Spring Boot. Y lo que les comentaba, Spring Boot, una de sus ventajas más grandes, no Spring Framework como tal, sino Spring Boot, que fue una extensión o una extensión de Spring Framework, ya trajo lo que es la autoconfiguración. Prácticamente nos desentendemos de hacer esas configuraciones manuales nosotros mismos, valga la redundancia. Y bueno, y fue pensado para
demandas actuales, los microservicios y aplicaciones en la nube, y una cosa muy buena que permite implementar la programación reactiva mediante un componente que se puede importar, llamado Webflux. Tiene toda una solución muy interesante usando los famosos Flux y los famosos Mono y Flux. Entonces, bueno, muy buena. Me ha gustado pues mucho lo que es Spring Boot en cuanto a cómo ha incorporado todas esos paradigmas que hemos venido hablando, desde lo funcional, pues en lo funcional en cuanto a como tal el lenguaje Java en sus versiones más de la 8 en adelante, o cuando hacemos proyectos en Spring Boot, pero con Kotlin, que Kotlin tiene pues mm, todas las ventajas y trae todo lo bueno de los diferentes mundos. Y bueno, luego pasamos al Laravel, que fue OS, todavía está soportado, no sé quién lo usa en la actualidad, me imagino que cosas más. Ah, bueno, sí, hay una explicación para Laravel, es lo que son ¿cómo se llama esto? Los CMS. Creo que medio internet o más de medio internet está hecho con CMS como WordPress, Drupal y Joomla. Entonces, por eso Laravel y PHP siguen siendo tan relevantes. Yo puse aquí que no sé si es el único en la actualidad, no conozco más, pero sí, o sea, el PHP no murió por eso, es precisamente porque todas esas herramientas siguen funcionando. Incluso hubo una pelea hace poco con WordPress y no me acuerdo bien, pero bueno, o sea, sigue siendo muy relevante lo que es las páginas, los CMS modernos. Bueno, unas menciones especiales en cuanto a Ruby on Rails, que trae algo que luego empezamos a ver en Spring Boot, que es convención sobre configuración. La configuración se hace muy automática, muy fácil. Entonces nos centramos más en lo que es el desarrollo y no nos complicamos la vida pues, con configuraciones complejas. Django, que es un framework para los amantes de Python, en el que se puede trabajar backend con Python. Casi no he trabajado con Python, pero me parece curioso trabajar el backend con Python. Me imagino que se puede hacer todo lo que se hace normalmente aplicando la programación orientada a objetos y todas las ventajas pues, que se tienen. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Listo, pasamos a la siguiente. Bueno, y luego llegamos me salté creo que una, sí. Bueno, entonces llegamos a hablar aquí de un poco más de la combinación de paradigmas y cómo JavaScript a partir de su versión MaxScript 6 empezó a implementar elementos funcionales, las arrow functions y todos estos operadores de transformación, los maps, los filters, los reduce, que cuando uno los aprende a manejar, eso le cambia a uno la, la mente y ya uno no quiere volver a usar la forma vieja, a menos de que uno esté trabajando con un lenguaje que lo obligue, porque, por ejemplo, una versión vieja de Java. Ay, se me olvidó desactivar esto, perdón. Eh, bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, eh, que empezamos a ver también el manejo asíncrono con async await, muy útil porque antes teníamos los famosos callback que resolvían inmanejables, entonces podíamos tener código asíncrono como si fuera código hiperactivo. Me pareció una cosa bastante revolucionaria. Se supone que también se puede usar clases y herencia en las versiones modernas de JavaScript. Nunca lo he llegado a usar, pero creo que antes se usaban los prototype y bueno, pero para eso está pues como TypeScript. Si uno quiere tener un lenguaje un poquito más, no refinado, pero sí más orientado a objetos y más tipado, pues se puede optar por TypeScript. ¿Qué más tengo por acá? Ah, bueno, una cosa, la inmutabilidad que se me había olvidado. Se empezó a incorporar lo que es let y const, mejorando pues la inmutabilidad. Antes solo se tenían los var, pero ya con esto se podía tener un control más sobre las variables y tener el código eh, inmutable y las ventajas pues, que se tiene a la hora de tener eh, aplicaciones que requieren alta concurrencia. Bueno, ahora sí, el famoso TypeScript, que es una extensión de, de JavaScript. Para los que estamos acostumbrados a Java, pues yo creo que no sé si a todos, pero a mí me encantó mucho cuando empecé a trabajar con Angular, el saber que tenía las cosas buenas y no buenas
del mundo de la programación orientada a objetos, el tipado estático que a veces cuando uno viene solo de JavaScript empieza a odiar porque te obliga a tipar todo y se vuelve odioso, pero bueno. La programación orientada a objetos ya empezó a incorporarse del lado de JavaScript con esto. Bueno, dije también que en ECMAScript 6 supuestamente nunca lo he llegado a usar, pero también se hizo, pero aquí se hizo más como más natural el manejar eso. Y bueno, la cuestión funcional, pues hereda todo lo que se tiene del lado de JavaScript con estos transformadores, map, filter, reduce y unos tantos más. Bueno, siguiente. Bueno, y el tan amado por unos y odiado por otros de Kotlin. Bueno, pues ya muchos sabrán esto, corre sobre la máquina virtual de Java. Una ventaja grandísima es que permite correr código existente de Java, es retrocompatible con Java. Y una de las cosas más grandes que tiene, o más importantes, es el null save, que a veces se vuelve una piedra en el zapato cuando uno viene de Java, pero después cuando uno lo entiende y lo empieza a incorporar, bueno, se vuelve una herramienta muy útil. Bueno, reduce bastante el código comparado con Java, eh, eh, porque maneja mucho mejor, pues, como el código, bueno, ¿cómo lo maneja mejor? No, usa un montón de elementos funcionales que hacen que hacer ciertas cosas que se hacían antes salgan mucho más sencillas. Los famosos coroutines para manejar pues, la concurrencia, toda la cuestión de la sincronismo de una forma más intuitiva. Y luego por acá tenemos unos ejemplos del famoso null safe de Kotlin, mal interpretado. A veces, como les decía, cuando uno empieza a trabajar con Kotlin, se encuentra con cosas como esta. La segunda parte, la segunda línea del primer ejemplo, a veces usamos ese operador para permitir que algo sea nulo, pero no nos damos cuenta que si pasa algo como lo que pasó en la declaración del método de la variable name, eso te va a lanzar un null pointer exception. Precisamente Kotlin está creado para ser null safe y evitar eso. Entonces, si obligamos a que una porción del código sea nula, tenemos que estar 100% seguros que es. Entonces, la forma correcta de implementarlo es, listo, vas a manejar nulos, entonces usa el operador, el safe null, que es el famoso Elvis, creo que es el Elvis operator. Bueno, no estoy seguro si es el Elvis operator, pero es ese donde le decimos que si name es nulo y quiere decir que va a devolver un valor por defecto, en este caso le ponemos un cero, pero eso ayuda a controlar bastante la cuestión del null y aquí nos aseguramos de que nunca lancemos un null pointer exception. Esta es una de las cosas, entre esto y la inmutabilidad, es una de las cosas más grandes que trae pues Kotlin implementándolo de la mejor forma se vuelve bastante útil. Bueno, por acá tenemos otro ejemplo de cómo se reduce considerablemente el código eh, del lado comparado con Java y comparado con Kotlin, porque Kotlin, al ser mucho más funcional, se enfoca en el qué y no en el cómo. Como vemos en el ejemplo, pues tenemos que la forma, incluso como se define una lista, al menos en Java 8, pues creo que esto ha cambiado mucho en versiones más modernas, era de esa forma. Luego teníamos que usar el for, el famoso for que yo creo que en la actualidad no se usa, bueno, al menos en Kotlin no lo he vuelto a usar, pero eso me parece que ya hace parte como de la historia de los for, eso es como algo ya de museo. Se te tocaba recorrer, hacer el qué, o sea, tocaba recorrer ese array y luego setear los valores y pues como lo vemos en Kotlin, se puede hacer más funcional el qué. O sea, ¿qué necesito hacer? Reempláceme esos valores que está recorriendo por el valor y multiplícalo por 2. Entonces, un concepto mucho más funcional. Obviamente Java en versiones más de la 8 en adelante, pues también eh, tiene características funcionales y las lambdas y las interfaces funcionales y bueno, y ha ido evolucionando, pero pasa muy similar a como pasa con JavaScript y TypeScript.
JavaScript ha incorporado en versiones más modernas características más funcionales y se ha modernizado, pero TypeScript sigue siendo como la referencia en cuanto a una buena implementación de un lenguaje o a un lenguaje más completo. Lo mismo pasa con Java y Kotlin. Java también ha ido evolucionando, se ha tropezado y ha tenido varias cosas raras que han pasado, pero ha ido evolucionando bastante implementar características más modernas, pero Kotlin como que ya las tiene incorporadas y sigue siendo un lenguaje, pues es como el lenguaje referente en esta parte de implementar los paradigmas modernos y bueno, me parece que lo ha hecho bien y es bastante útil. Bueno, luego pasamos a hablar un poco de las tendencias. Más que tendencias, son cosas que ya se están usando y continúan. La programación asíncrona y reactiva, bastante importante para manejar toda la cuestión de alta concurrencia, de aplicaciones no bloqueantes como lo que ha hecho en sus inicios Node.js, el manejo de los observables. A ver, ¿qué más tengo por acá? Tenemos luego bueno, algo importante, la convergencia entre el front y el backend. Eh, en el caso de JavaScript, nos ha permitido tener herramientas muy útiles que nos permite tener un stack full, en este caso full con un solo lenguaje donde podemos usar TypeScript, escoger frameworks desde Express hasta Nest para backend y, y de front pues tenemos un abanico de opciones también muy interesante de como Angular, React. Bueno, esa es un caso muy interesante con JavaScript de cómo ayuda a converger esos dos mundos, pero siguen siendo stacks separados, porque es más fácil pues tenerlos separados para escalarlos independiente, pero JavaScript ha permitido eso. Y bueno, también hemos visto la cuestión de optimización en la nube, que ha influenciado mucho también en el surgimiento de lenguajes como Rust y Go, donde, por ejemplo, Rust vuelve a traer el concepto no de bajo nivel como lo era Assembly, pero sí un lenguaje donde podemos tener acceso a la memoria, controlar un poco más la memoria, lo hace más seguro para aplicaciones críticas, se basa en una concurrencia de hilos, eh, y también tenemos el caso de Go, que es em, basado en la simplicidad. Tiene algo llamado los Go Routines, similar a como se tienen en Kotlin con los coroutines para manejar la cuestión del asincronismo y usado mucho en aplicaciones web distribuidas. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos la siguiente presentación. No había visto la hora, pero bueno, vamos bien. Listo. Sí, sí, vamos bien. De hecho, creo que por allí hay algunas preguntitas. Igual, bueno, cualquier cosa deja el espacio por si los chicos quieren Sí, levantar dale, la mano y hacer alguna consulta. dale, me quedan por ahí unos 5 minuticos, pero sí, yo creo que apenas va a ser. Dale, no. Listo. Bueno, factores que han impulsado esta convergencia. La charla precisamente era eso, ver cómo esta convergencia se ha ido dando. Y lo más importante ha sido que se ha tenido la necesidad de tener aplicaciones altamente escalables. Por eso toda la cuestión de que los lenguajes y los frameworks permiten programación reactiva, la programación funcional también pues trae otras estas ventajas de la inmutabilidad importante cuando se despliega en los servidores, porque pues sabemos que el servidor tiene varios nodos y tener estados compartidos en un lenguaje es malísimo. Entonces al tener la inmutabilidad se vuelve súper importante y crítico en este tipo de cosas. Los microservicios también impulsaron bastante pues esto porque por la necesidad de desacoplar el backend del frontend. Antes teníamos aplicaciones monolitas y bueno, los microservicios han sido bastante importantes. Lo que comentábamos de sistemas distribuidos en la nube, tenemos varios nodos, la programación, los lenguajes y frameworks modernos
han ayudado bastante en esto. Y también ha sido un factor súper importante los ecosistemas open source que han permitido que Angular del lado de Google y que React del lado de Facebook, y al ser open source y acompañado de una comunidad muy grande, pues avancen y siempre se evolucionen para ofrecer como lo mejor a a la comunidad. De pronto hay amores y odios entre diferentes tecnologías y esto es muy normal, como me ha pasado a mí, pero esta comunidad ha ayudado bastante. Han habido otros frameworks que no han sido como tan relevantes, al menos en en la cuestión empresarial. No sé si es porque la comunidad de pronto no ha estado impulsada por grandes compañías, pero sí, en el caso pues, de las herramientas que usamos nosotros y que estoy seguro que usamos la mayoría, porque en Linux trabajamos con estos stacks, bueno, ha sido bastante relevante. Creo que solo me queda una, bueno, las conclusiones rápido. Bueno, las conclusiones han sido, tenemos que la adaptabilidad, ¿cierto? La adaptabilidad de los lenguajes modernos para resolver diferentes problemas. Por eso se ha visto que se incorporan paradigmas de diferentes paradigmas en los diferentes frameworks. El aprendizaje continuo es muy importante porque estamos expuestos a esto. Siempre va a salir un framework nuevo, o va a salir versiones, no tanto framework nuevos, sino versiones de los frameworks nuevos donde se van a implementar cosas que van a ayudar a mejorar pues como el desarrollo y adaptarse más a las necesidades modernas. Bueno, y maximización de herramientas que permite aprovechar pues al máximo la capacidad de los lenguajes y los frameworks modernos. Bueno, creo que con esto terminamos y bueno, ya eso es todo. Quería pues como compartir. Esto ha sido más como esta charla surgió como de mi experiencia personal de cómo yo me fui moviendo en diferentes tecnologías y fui viendo cosas curiosas donde fui viendo como patrones o donde me llamó la atención de por qué pasaba esto. Ahí fue donde fui viendo que no importa si es front y back, y vemos siempre hay como una convergencia entre, entre estos mundos en cuanto a paradigmas, en cuanto a estilos de programación, en cuanto a arquitectura. Es curioso, por ejemplo, ver arquitecturas hexagonales en front. Uno dice, ¿para qué uno manejar arquitectura hexagonal en front si uno no tiene un contexto de dominio ahí? Pero bueno, pasan cosas interesantes y cada vez está evolucionando más. Bueno, chicos, esto fue todo. Tenemos un espacio pequeñito ahí para preguntas, comentarios, quieren aportar algo y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muy interesante todo el contenido. Y sí, de hecho creo que Gustavo León tiene la mano levantada. Gustavo, adelante. ¿Se escucha? ¿Aló, aló? Sí, 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 no, bueno, Julián, bueno, gracias por la charla. De verdad, para mí aprecio mucho cuando hacen charlas de este punto de vista, de ver cómo han evolucionado eh, todas las partes de los paradigmas. Sobre todo yo que yo vengo especialmente no del computer science oficial, sino que fue que me fui adentrando a este mundo poco a poco. Yo tengo unas par de preguntitas más que todo desde el punto de vista de aprendizaje y formación. Más que todo para los desarrolladores que actualmente se especializan que están como incluso empezando a programar. ¿Qué habilidades crees tú que deberían priorizar para adaptarse a esta convergencia de los paradigmas? yo creo que uno no debe casarse con un lenguaje, sino entender la base del lenguaje, ¿cierto? Porque al fin y al cabo lo que hacemos es resolver problemas. Entonces, o sea, es muy bueno, obviamente, escoger un lenguaje y volverse muy bueno en él, pero, por ejemplo, si vos estás en back y estás trabajando con Java y luego tienes que trabajar con Nest, como son similares, la habilidad que vos tenés ahí es entender qué tienen en común estos. O sea, sirven para crear API REST, tienen unas características comunes. Entonces, para mí es muy importante eso, no casarse con tecnologías ni nada de eso, sino estar muy abierto como a, bueno, eh, esto sirve para resolver problemas de este tipo. Hay frameworks que sirven para aplicaciones empresariales, hay otros que sirven para cosas diferentes. Entonces, como entender esas cosas te permiten a vos, eh, como desarrollador, y si estás empezando, lo que pasa es que cuando uno está empezando es difícil uno escoger como un bando, como bueno, voy a hacer front, voy a hacer back, voy a hacer full. Pero yo creo que es más como entender eso, de que resolvemos problemas y no importa la herramienta, es mm, entender las herramientas que hay. Perfecto.
Sí, muchas gracias. Y Dale. para ti, por lo menos una pregunta personal, ya que hablaste de las tendencias, ¿qué crees que podemos esperar en el futuro en términos de estas herramientas nuevas? ¿Cómo podrían romper más aún estas barreras entre el front y el back? Yo creo que la distinción entre front y back se va a mantener y lo que veo es que pues ya con el auge de las IAs generativas, pues no sé, para mí es un poco incierto cómo va a influir eso, pero yo sí sé que los frameworks que son relevantes al día de hoy van a continuar incorporando pues cada vez cosas mm, más adaptadas a las necesidades actuales. Por ejemplo, pues del lado de Spring, pues cada vez tiene más compatibilidad con los servicios en la nube, tiene módulos para eso precisamente. Pero no sé, no me atrevería pues como a decir cómo va a cambiar esto. Sé que la tendencia es eso, como la necesidad de tener aplicaciones altamente escalables, manejar concurrencias demasiado altas, entonces los frameworks front y back van a seguir como esa tendencia. Ya, como digo, no sé cómo va a influir ya la IA. Sé que las IAs, o al menos pues, las APIs que permiten incorporar IAs, pues uno las puede implementar en un proyecto y simplemente consumirlas, usar APIs y todo eso. Entonces se integran a las aplicaciones actuales, pero va a ser interesante pues cómo va a ser esa transición. Excelente. Muchas Gracias, gracias, Julián. Julián. Sí. Bueno, Eh, está seguí en la listo. lista Stanis. Stanis, Ah, sí. adelante. Hola, buenas. Sí, no, en realidad justo Gustavo me sacó la pregunta que era qué podíamos esperar para el futuro. Así que nada, esa era la mía y bueno, después nada, agradecerte, la verdad que la charla estuvo buena y siempre la historia nos ayuda a ver qué cosas pudieron cambiar y qué cosas se vienen. Así que nada, gracias por eso. Dale, vamos. Gracias. Gracias, Stanis. También tenemos una pregunta en el chat. Déjame ubicarla. Leandro comenta que, ¿cuál dirías que es el aporte que dan features como GoRoutines en backend, siendo que la industria tiende a hacer escalamiento horizontal con K8S? Perdón, sí, está mal. Por ejemplo, en vez de paralelismo local. Bueno, ahí creo que me corchaste un poco, pero bueno, como lo que yo entiendo, esto es de que igual, eh, como esto maneja inmutabilidad, si tenemos el escalamiento horizontal, pues en teoría, como no tenemos objetos inmutables, no van a chocar entre sí en diferentes instancias, pero no estoy muy al tanto de cómo lo maneja Kubernetes en este caso. Pues yo diría que precisamente por eso surge el concepto de inmutabilidad y los coroutines y los goroutines. La base de estos es manejar precisamente eso de forma inmutable, pero la verdad no estoy muy al tanto de cómo, de si esto es un problema. Igual eso está muy pensado precisamente en los frameworks modernos, hablo del lado de Spring Boot con Webflows, de manejar toda esta programación reactiva, pero bueno, no sé pues como más al respecto. Ok. Em, ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Comentarios? No. Ok, lo tomaremos como uno. Bueno, nada, vamos entonces a... Nada, Julián, nuevamente darte las gracias por haberte sumado a este espacio. Sin duda un tema súper interesante para muchos de los chicos. Así que nada, igualmente los invitamos a que puedan sumarse a los distintos espacios y si por allí tienen alguna consulta, duda relacionada al tema, son bienvenidos para dejarlas en los distintos canales ya. Julián, nuevamente felicidades, grandiosa la charla. Así que nada, vamos a dar por culminado esta talk el día de hoy y dejándoles el espacio también para invitarlos a las próximas que se vienen durante los próximos días. Bueno, ya estamos a punto de finalizar el año, pero nada, se vienen seguramente otras, chicos.